Gracias. Muy buenas tardes a todos y disculpar estos minutos de retraso. Hoy nos ofrece la Universidad Popular, nos ofrece una conferencia que tiene un título de lo más maquiavélico, paranoico, viene muy bien ahora que la época de las vacunas, es El gran hermano te está vigilando, la responsabilidad del ciudadano ante la gestión de tus datos digitales. Ya desde que George Orwell nos hablara de esa sociedad controlada y demás, vivimos un momento en que tanto en la vida real como en la literatura o el cine estamos escuchando todo el día intentos de control que siempre los hemos relacionado con la parte política, pero que hoy tienen mucho que ver con aspectos sociológicos y comerciales. Nos encontramos en un mundo donde ciertas personas encuentran ventajas en controlar política, social, económica o comercialmente a muchas personas, y eso nos obliga a una responsabilidad como ciudadanos que a veces estamos declinando porque pensamos que es la culpa de los demás, que es también qué podemos hacer como ciudadanos y como consumidores para intentar conocer el control que quieren ejercer sobre nosotros y establecer cautelas, precauciones o tomar medidas. Para eso en esta sesión nos acompaña Carlos Enrile de Utrelin, que es amigo y compañero de tareas profesionales en muchos sitios y uno de los mayores expertos en España en el mundo digital. Se gana la vida con estos temas, también comiendo el tarro a la gente sobre el uso de herramientas digitales y demás, con lo cual conoce todos los lados de esta ecuación. Es licenciado en Derecho, estudió un máster de Derecho en la Unión Europea y estuvo una temporada en Bélgica y lleva pues muchos años, toda su vida profesional, formando a gente en el mundo internacional, a exportadores, para poder trabajar en todos estos ámbitos que hoy en día nos resultan ya familiares, el comercio electrónico, Internet y demás. Con lo cual, Carlos, todo tuyo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta tarde soleada, ¿verdad? Y cuando Elena me propuso un tema hace unos meses, os podía hablar de varias cosas, pero creo que las otras cosas de las que os podía hablar eran bastante aburridas. Y dije, bien, voy a buscar un tema transversal, un tema que os pueda interesar a todos, y sobre todo un tema que os pueda afectar a todos. Y por eso elegí este, y si nos vamos a la literatura relacionada con este mundo, me fui, no digo al principio porque hay anteriores, pero me fui al clásico 1984 y lo robé el titular. El gran hermano te está vigilando. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Decía Elena, he estado creando esta tarde una presentación para hoy, me la he currado, me la he trabajado, vais a ver. Y la idea es generar debate de ideas y preocuparos. Como decíamos al principio, y estaba comentando a Vicente, voy a usar el cine y si una palabra tiene que resumir el objeto de esta charla, de esta conferencia, es abre los ojos. Dame nada. Pues si os parece, voy a buscar la transparencia presentación y comenzamos. Aquí está. Pues bien, efectivamente, el gran hermano te está vigilando. La responsabilidad de los ciudadanos ante la gestión de sus datos digitales. Bueno, pues vamos allá. Este soy yo, ya me ha introducido Alejandro, pero bueno, un poco voy a introducir por qué estoy hablando yo de este tema. Todo el mundo tiene una vida anterior a Internet, yo la tenía, y en mi caso, pues yo era profesor de Derecho de la Unión Europea, que era un tema muy aburrido. Creo que hay un micro abierto por ahí, ¿eh? No sé si lo oís, si podéis cerrar los micros, que se oye por ahí un micro abierto. Hay más de un micro. Oís el de la música, ¿no? Sí, ya, gracias. Pues os decía, y bueno, por una historia muy larga que no voy a contar ahora, termino en el mundo de Internet. El amigo de un amigo, en las Navidades de 1994, repito, en las Navidades de 1994, me enseña Internet. Digo, uy, esto es muy interesante y me meto en este mundo. Y entonces, en 1995, como éramos pocos, a otra persona de mí nos convoca la Policía Nacional, en Hortaleza. ¿Por qué? Porque ya entonces la policía tenía una sensibilidad. Estamos en el año 95 y la policía, evidentemente, en su profesión, está alerta de los posibles riesgos, amenazas que sufre la ciudadanía, y ya estaban con la mosca detrás de la oreja viendo de qué manera Internet podía ser peligrosa para el ciudadano. Ya nos fuimos, otro señor y yo, otro chico y yo, éramos jóvenes, a una supercomisaría, un complejo que tiene la policía en Hortaleza, donde no funciona el móvil a 1 kilómetro ya, y les hablamos de todo lo que ocurrió después. Pues por ejemplo, la pornografía infantil, toda esta serie de cosas. Y a raíz de esta visita a la poli, pues
Bueno, tuvo que estar muy bien porque me acuerdo que el comisario me dio su tarjeta y me dijo, pero aunque te haga falta, y yo siempre pensé, uy, si un día acabo en el calabozo, tiro la tarjeta. El problema es que la he perdido. Pero bueno, se ve que le cae en gracia. Pues de repente me empecé a dar cuenta yo mismo que había un lado oscuro de Internet y me empecé a interesar por él. Por eso os traigo datos de esta semana, ¿no? Pues habréis visto robo masivo de datos de Facebook, los datos personales de 533 millones de usuarios se filtran online. En el caso español eran 11 millones de Facebook, luego hablamos si queréis de qué hay que hacer con mi cuenta de Facebook. O alguien nos dice que en Estados Unidos o Brasil habría distintos presidentes si no fuera por Facebook. Luego alguien ha modificado el comportamiento a la hora del voto. O que Acer es una empresa española de alojamiento de webs, sufre un ciberataque de ransomware y solicitan 50 millones de dólares a cambio de recuperar el control. Esto está ocurriendo al lado vuestro todos los días. Y si no, el compañero de trabajo que te dice, me han hackeado la cuenta del banco, me han levantado 300 euros, me ha dicho el banco que me los devuelve, pero que la próxima vez no. Luego eso está a lo largo del día, hay un montón de información al respecto. Y bueno, y por cambiar de área, gobiernos y grandes firmas, grandes empresas, nos vigilan 24 horas a través del móvil. Nos dice, por ejemplo, Edward Snowden, del cual vamos a hablar hoy. Y bueno, al final, la literatura, las artes, el humanismo, la literatura y el cine, que el cine en el fondo se basa en la literatura, ya lo predijeron. Entonces, si empezamos con la literatura, pues aquí tenéis dos clásicos a la izquierda, porque Amazon resulta que te vende los dos libros juntos, el 1984 de George Orwell o el Mundo Feliz de Huxley, ¿no? Pues son estos mundos distópicos donde hay un Estado poderoso, omnipoderoso, centralizado que controla hasta el pensamiento del ser humano. Algunos cuentos en esta línea tiene Isaac Asimov. Isaac Asimov es más conocido, por ejemplo, por las 3 leyes de la robótica. Las 3 leyes de la robótica se podían aplicar a la inteligencia artificial. Y, hombre, Asimov escribió tanto que erró en muchas cosas, pero es que acertó muchas otras. Luego esto ya estaba aquí. Si nos vamos al cine, pues empezando por la izquierda, habréis visto V de Vendetta. V de Vendetta, en el fondo, es una reinterpretación de 1984, donde hay un gran hermano también que te vigila y en este caso, a diferencia del pobre protagonista de la novela de Orwell, pues aquí decide actuar usando la violencia, pero también intentando abrir los ojos a la gente. Y termina, si os acordáis, su cadáver metido en el metro de Londres con un montón de bombas y va a reventar el Parlamento, que no es el símbolo de la democracia británica, sino que es el símbolo del poder, de ese monopolio del poder que tiene un ser autoritario, y lo hace estallar, como intentó hacer en 1600 y pico Guy Fawkes con el Parlamento. Por eso usa la careta de Guy Fawkes. Bien, la del medio en español se llama Enemigo Público, en inglés Enemy of State. Wilbur Smith, joven abogado, que protege a un cliente. El cliente, sin que él se dé cuenta, mete un microchip en el juguete de su hijo, el hijo de Wilbur Smith. Los servicios secretos americanos, que son malos, van a por él porque creen que tiene microchip. Y bueno, esa es, le ponen fotos de desnudo con otra mujer en la cama para arruinar su matrimonio, le cierran cuentas, etcétera, etcétera. Y con la ayuda de Jim Hackman, pues luchan contra el aparato del Estado usando las mismas tecnologías de control de las personas. Y bueno, y a la derecha tenéis 1964 hecho película. Bueno, pues el problema, como os pongo ya arriba, esto ya no es ciencia ficción, por desgracia, la realidad supera la ciencia ficción. Y os pongo un ejemplito de 1984. Si la habéis leído, la novela original, en todas partes hay cámaras. Por eso el gran hermano te está vigilando. Pero en la casa del protagonista, en su cuarto, en la cámara de su cuarto, hay una esquinita que no coge, un ángulo muerto. Y ahí es donde él escribe con su máquina de escribir y escribe su pensamiento libre. Bueno, malas noticias. A Orwell no se le ocurrió que hoy hay programas que se meten en tu ordenador, se enteran de qué idioma es tu teclado, se enganchan a tu micro y como no hay dos teclas que suenen igual, cuanto más escribes, más saben lo que estás escribiendo. Luego yo incluso, aunque estés, bueno, siempre que tengas internet para mandar la información, ¿lo veis? Pues pueden incluso por el ruido de tus teclas saber exactamente qué están escribiendo. Luego digamos que vamos mucho más allá que lo que George Orwell predijo en 1984. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de nosotros desde 3 puntos de vista. Tenemos el hombre Vitruvio con los dígitos, con los ceros y los unos. Nosotros, ante el mundo digital, estaremos o podemos estar en 3 situaciones. Como víctima digital, como consumidor digital y, por supuesto, como ciudadano digital, ciudadano arrogado de
derechos y obligaciones con respecto a la polis, con respecto al Estado. Y si os parece, vamos viendo uno a uno estas tres situaciones. Y empezamos, como no, por víctima digital, aunque ya os adelanto, para mí hoy no es la más importante. Decía al principio que a Facebook le han hackeado 500 millones de cuentas y fijaros lo que cuentan por ahí. Si eres usuario de Facebook, cuidado, tu móvil y tu dirección de correo electrónico podrían haberse filtrado online. Casi 11 millones de usuarios españoles afectados por el robo. Bueno, lo primero que tienes que hacer cuando terminemos hoy es cambiar la contraseña de Facebook. Bueno. He estado recopilando los datos y precisamente, ¿qué datos ha recopilado el hacker que se ha llevado 500 millones de cuentas? Pues como veis, los que tengáis el nexo, lo hayáis hecho, con WhatsApp, el número de teléfono, vuestro ID de Facebook, vuestro nombre, el lugar en el que estáis, lugares en los que habéis estado, fecha de nacimiento y en algunos casos dirección de correo. Y como veis, fecha de creación, estado civil, biografía, pues todo lo que ponéis. Me gusta la mortadela y soy del Atleti, pues todas esas cosas que ponéis. ¿Cuál es el problema? Que como veis, esta información puede ser usada para ataques de suplantación de identidad. Por ejemplo, con el correo, con el número de teléfono, pues ya han entrado en tu cuenta del banco. Y esto ha ocurrido hace poco y me extraña que no sea portada, ¿no? Porque hay muchas cosas que son portada en la prensa y en la televisión, y esto es muy grave, sobre todo porque mucha gente en España pues usa, por ejemplo, Facebook. Pero no ha sido el único, le ha ocurrido a varios, ¿no? Y ahora, como ciudadano, si queréis, me hago las preguntas. ¿Dónde están las consecuencias penales? Es decir, lo que ha hecho Facebook es gravísimo. O sea, la dejación de la protección de todos nuestros datos ha sido gravísimo y todavía no estoy viendo demandas multimillonarias contra Facebook. Los que seáis más mayores os acordaréis de Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi era ese millonario, ¿verdad? Bueno, de origen turco, pero que se forró con la familia real saudí, que vivía en Marbella y que tenía un yate que se llamaba el Nabila y un helicóptero encima del yate. Khashoggi, que está muerto, Khashoggi tuvo juicios en Estados Unidos y cuando salía del juicio decía: viva Estados Unidos, que gana el juicio el que tiene más dinero para abogados. Bueno, pues yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede litigar contra Facebook? Ya que en el sistema legal americano de Estados Unidos es posible que Facebook contrate a los mejores y encima nos condenen en costas o cosas peores. Pero, a ver, es que es fundamental. Esto te lo hace, por ejemplo, el club de gimnasia de tu barrio y los crujes, ¿no? Pues fijaros este caso. Luego, echo de menos por parte de la comunidad mundial de usuarios de Facebook que digan por Facebook que lo que ha permitido que se haga es totalmente ilegal. Bueno, entonces nosotros, víctimas digitales, no he puesto todo, os he puesto algún ejemplo. Nosotros como víctimas digitales, como veis, podemos ser objeto de robo de datos alojados en servidores de terceros. Le ha ocurrido a Facebook, le ha ocurrido a Google, fijaros abajo del todo. Google a veces cuenta lo que no siempre cuenta todo, ¿no? Cuando de repente Google está 3 horas sin funcionar el Gmail, pues no ha habido un apagón en sus ordenadores, sino que lo que está viendo es un ataque y para evitar el ataque lo que hacen directamente es cierran. Pues ahí tienes abajo un ejemplo. Un ataque masivo que Google pudo impedir fue un acto de contraterrorismo. Pues si decimos contraterrorismo y no terrorismo, estoy leyendo que son los propios Estados Unidos de América que lo hicieron, claro. Y luego tenéis el caso de la SEPE. El caso de la SEPE no ha sido un robo de datos, hay que aclararlo, pero siempre la pongo aquí como ejemplo, sino ha sido un secuestro de datos. Pues los ordenadores de la SEPE no son suficientemente seguros y un hacker, pues será ucraniano, será ruso, vete tú a saber, bloqueó el acceso a los datos y les pedía dinero para poder recuperarlos. ¿Por qué la gente quiere 500 millones de cuentas de Facebook? Para venderlos. Venderlos a un tercero que puede hacer un montón de cosas ilegales con ellos. ¿Qué es el punto segundo? La suplantación de identidad. Ese correo que os llega y que pincháis al enlace de supuestamente vuestro banco, pues si habéis pinchado el enlace y ya estáis muertos y esa persona tiene acceso a vuestra identidad y os va a suplantar, por ejemplo, a la hora de acceder al banco para obtener dinero. Y ya el último caso es el que contaba la SEPE, bloqueo el acceso a los datos que solamente se liberan a cambio de una cantidad, es un secuestro de datos que, claro, como en inglés, la solicitud del dinero de secuestro, ransom, pues ransomware, ¿no? El dinero que te pide. Estas son las típicas vulnerabilidades. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo protegerse? Pues os remito a alguien.
el Estado tiene un instituto que se llama Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, incibe.es. Os invito a que metáis en la web de INCIBE y que aprendáis. Tienen hasta cursos muy sencillos, pero muy sencillos, y os explican cómo tiene que ser vuestro comportamiento para intentar evitar precisamente que alguien vulnere vuestra intimidad digital y se haga pasar por vosotros. Incibe.es, me remito a ellos. Otra opción que tenemos, pues más de uno está pensando, Carlos me está contando que han hackeado 11 millones de cuentas de Facebook en España. ¿Habrán hackeado mi cuenta? Pues aquí tenéis una web que es, me han hackeado, por decirlo de una manera, he sido hackeado. Y esta web está muy bien porque pones, por ejemplo, tu dirección de correo y le das a Pound y te dice si tu contraseña ha sido vulnerada. Lo hace con hay muchos hackeos, he visto muchos hackeos, evidentemente, antes del de Facebook. En el caso de Facebook, el propietario de este sitio no ha conseguido todos, pero tiene bastantes direcciones para comprobar. Luego es un sitio donde podéis ver si os han hackeado. Yo, en todo caso, si tengo una cuenta de Facebook, automáticamente, después de leer este artículo, entro en Facebook y cambio dos cosas. Cambio la cuenta de correo asociada, os creáis otra en Google en 10 minutos, y cambio el password también, ¿no? Cambiaré las dos cosas. Como ya sabéis, la gente que está en este mundo dicen que no puedes guardar tus claves continuamente, que tienen que ser muy largas, con combinaciones de signos, letras y números y mayúsculas y lo que se os ocurra, y que tienes que cambiarlas frecuentemente. Nadie hace eso, evidentemente, y esa vulnerabilidad de nuestro comportamiento es explotada por el hacker. Vale. Pero a mí me interesa más esto, me interesa más el punto 2 y el punto 3. Me interesa más hablar de nosotros como consumidores digitales y como ciudadanos digitales. Y bien, aquí tenéis los 4 caballos de Apocalipsis. No os preocupéis que hoy no hablamos de la peste, no vamos a hablar del COVID, ¿no? Ni la guerra, ni del hambre, ni de... El que me queda, que no me acuerdo cuál es. Sino vamos a hablar de la metáfora que está detrás. Para mí, los 4 jinetes del Apocalipsis son 4 grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, que todo el mundo conoce, a las que se les llama genéricamente las GAFA. Google, Apple, Facebook y Amazon. Podríamos incluir más, ¿eh? Podríamos incluir, si queréis, a Microsoft. Microsoft es la propietaria de LinkedIn, por ejemplo. Podríamos incluir hasta cierto punto, con reticencias por mi parte, a Netflix. Pero estas son las típicas, estas 4 grandes. Bien. Entonces, las gafas que hacen, pues las gafas, si digo que son los jinetes del apocalipsis, pues hacen cosas muy feas. Mirad, pongamos el ejemplo de, bueno, pues el típico, ¿no? El de Facebook, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos en Internet? El problema que tenemos en Internet es que, como nos hemos creído que Internet es gratis, pues no vamos a pagar por ello, porque Internet es gratis. Y en la vida, nada, repito, nada es gratis en la vida. Entonces, ¿cómo consigo, que lo vais a ver ahora, que Steve Jobs sea rico, que Bill Gates sea rico, que Zuckerberg sean ricos? Porque yo les admiro, ¿verdad? Toda la gente admira a estos señores que supuestamente es un garaje montado un imperio. Pero no pienso pagarles por ello. Pero bueno, pues si no vas a pagar con dinero, vas a pagar con datos. Si no me das tu dinero, me tienes que dar tus datos. Luego pagar, vais a pagar. Entonces, estas 4 empresas, pues recogen datos sobre vosotros y los utilizan en vuestra contra, aunque vosotros no lo sepáis. De hecho, estas empresas modifican nuestro comportamiento y lo hacen a sabiendas. De hecho, es así que contratan psicólogos. Entonces, si fijáis en este titular de arriba del todo, estas grandes empresas usan la psicología para que nos quedemos pegados a nuestras pantallas. El segundo, que es la BBC, las redes sociales, las apps de las redes sociales están hechas adrede para que sean adictivas a los usuarios. Y aquí uno que fue empleado de Facebook te dice, las redes sociales son muy similares a la maquinita de las apuestas estas de meter dinero y tirar de la palanca de los casinos. Dice esta persona que intentó dejar el servicio cuando dejó la empresa en el año 2012, cuando dejó Facebook. Y dice, me sentía igual que si hubiera dejado el tabaco, ¿no? Esto es adictivo. Pero no es adictivo en el sentido metafórico, es adictivo en el sentido real. Porque los psicólogos, digamos, ahora voy a explicar, pues observan nuestro comportamiento y hacen que los algoritmos tomen unas decisiones para modificar nuestro comportamiento sin nuestro conocimiento y, por ende, sin nuestro consentimiento.
Y aquí yo quería hablaros de este señor. Este señor con esta pinta tan estrafalaria es un genio. Es un señor muy inteligente. Se llama Jaron Lanier a la española. Os podéis aburrir la de vídeos de conferencias suyas que vais a encontrar en YouTube. Y este señor es hijo de este mundo. En los años 80, digamos, es el creador de la realidad virtual. Luego monta una empresa de Internet que se la vende a Google y los conoce a todos. O sea, no es un outsider que se va a meter con el sistema. Al revés, es un conocedor del sistema. Y como veis, en esta entrevista que le hacen en Canal 4 en el Reino Unido, dice que las redes sociales están arruinando tu vida. Pues vamos a ver qué nos cuenta Jaron Lanier. Para resumiros, lo que vais a encontrar por YouTube, entre otras cosas, son charlas en las cuales habla de su libro, que es 10 razones, su último libro, tiene otros muy interesantes. Este último libro se llama 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. De inmediato. Y tú, claro, la primera vez que escuchas a Jaron Lanier o lees esto, dices, bueno, ¿no es un poco radical? Pero como todo el mundo hay que escucharle, escuchar sus motivos, pues yo lo escuché. Y Jaron Lanier te cuenta lo siguiente. Las redes sociales son un peligro para nosotros como individuos, ya que perdemos la libre voluntad, puesto que, como dije antes, los algoritmos monitorizan nuestra actividad en redes sociales. O sea, los algoritmos siempre están viendo a qué le das al like en el Facebook, qué vídeo consumís, me da igual, en YouTube, qué mensajitos pones en Twitter, o sea, están controlando en Instagram, lo que queráis. O sea, eso no es baladí. Todo comportamiento tuyo en redes sociales está siendo monitorizado y recogido. A través de esto, esta inteligencia artificial, ¿verdad? Estos algoritmos que han sido programados con los consejos de los psicólogos, conocen nuestros gustos y envían mensajes útiles a nuestras redes sociales. Por ejemplo, recomendaciones de contenido. ¿En qué está basada? En la estadística. Por ejemplo, pues yo me remito a YouTube. Yo en YouTube pues trato temas muy distintos. Trato este tema en concreto. O sea, me gusta ver vídeos relacionados con el control del Estado, el control de las empresas en redes sociales. Me van a aparecer muchos vídeos recomendando este tema. Otra área que me interesa, la Segunda Guerra Mundial. Me aparece un montón de vídeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero otra área que me interesa es la falacia de la austeridad en la economía. Es decir, ¿por qué tenemos que ser austeros? ¿Es una tontería? Pues igual. Entonces, cada vez que entro en YouTube, de hecho, si queréis, vamos a poner ejemplo. Me voy a ir a YouTube. No voy a, o sea, estoy, por supuesto, fijaros en la maldad, ¿no? Estoy usando Google Chrome, que es de Google. Estoy logueado con mi cuenta de Gmail, que ya Google sabe, pues de toda mi vida, desde hace más de 15 años. Y cuando entro en YouTube, vamos a ver qué sale. Bueno, me gusta un psicólogo, un psicólogo que se llama Jordan Peterson, ¿no? Pues me sale Jordan Peterson. A ver, lo que os he dicho antes, a ver si tengo por ahí Segunda Guerra Mundial. Esto no es mío, esto es cosas que él te propone sobre el COVID que yo nunca le pincho, ¿no? Me gusta un psicólogo eslovaco que se llama Slavoj Žižek. Aquí tenéis ya un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Estuve viendo vídeos vais a reír, vídeos de las bodas en el Kurdistán, de kurdos, cómo bailan los hombres juntos, pues me está poniendo más vídeos de este tema. ¿Lo veis? Estoy buscando, se llama la Segunda Guerra Mundial. Pues algo más Jordan Peterson, más Žižek, Varoufakis, que también leo mucho, bueno, veo mucho Varoufakis, Segunda Guerra Mundial otra vez, pero es que le voy a cargar otra vez y más de lo mismo. Es decir, bueno, y por ejemplo, a García Trevijano, que he visto vídeos suyos, ¿no? La música, la trilogía del dólar de Ennio Morricone, luego me da miedo, y es que ya me da miedo, ya vais a ver hasta qué extremo me da miedo esto, que ya lo que hago es, cuando llego a esta página, no miro. ¿Por qué no quiero mirar? Porque si miro y pincho sobre, yo qué sé, pues el Jordan Peterson, hombres que se casan con mujeres malvadas, ¿no? Pues Men Who Marry Witchy Women, yo sé que vas a saber más sobre mí y vas a ir recomendándome más cosas para que siga enganchado horas y horas a YouTube. ¿Lo veis? O sea que es que yo no pongo Facebook porque yo no soy usuario de Facebook, lo tengo, pero no lo uso. Pero pongo el ejemplo YouTube. YouTube continuamente, además ya casi ni se para, ¿lo veis? Continuamente me está ofreciendo contenido que ellos creen que me puede interesar basados en los vídeos que he visto antes que ellos precisamente saben que he visto, ¿no? Por eso, como veis, abajo del todo, inconscientemente modifica nuestro comportamiento. Nos están llevando hacia un sitio del cual no sabemos precisamente que nos están llevando hacia él, ¿no? O sea, esto es bastante... Da miedo, ¿verdad? Da miedo. Vale. Eso como individuos. Como sociedad,
los algoritmos premian los comentarios que generan más debate. Entonces, Jaron Lanier te explica. El problema que tenemos con los algoritmos es que no escuchan todo por igual. Escuchan aquello que genera más debate, el famoso engagement que dicen en inglés. Y claro, lo que genera más debate son dos situaciones, miedo y rabia. Nos olvidamos del miedo y nos vamos a la rabia, ¿verdad? Y él pone el siguiente ejemplo. Acordaros del movimiento Black Lives Matter, no el de este verano, el primero, el de hace 3 o 4 años. Black Lives Matter pues, hizo que se estuviera en las redes sociales el debate sobre el racismo en Estados Unidos, la violencia policial sobre los negros en Estados Unidos. Y claro, mucha gente escribía en redes sociales. ¿Pero quién escribe en redes sociales también? Supremacistas blancos. ¿Qué pasa? Vete todos a ver lo que ponían estos señores, que sus comentarios tenían mucho éxito. Tendrían muchos negativos, muchos comentarios en contra de ellos, pero claro, el algoritmo no entra en el contenido, el algoritmo se queda con la forma. ¿Qué ocurre? Si un supremacista blanco de Kansas empieza a escribir en redes sociales e enciende las redes sociales, sus comentarios van a ser comentarios destacados. Luego va a destacar sobre la masa. Lo cual permite a un supremacista de Dakota del Norte conocerle y hacerse amiguitos, ¿lo veis? O sea, fijaos que hasta dónde llega la absurdez de los algoritmos que premian los contenidos que generan más debate, más lo que queráis, ¿no? Vale. Que como os pongo ahí, que son por supuesto los más polémicos. Y me he remitido al caso Black Lives Matter, pero generando crispación en la sociedad. A ver, yo qué sé, pues vamos a hablar de España. Venga, España después del golpe de Estado, ¿no? España el 83, 84, 85. Bueno, pues con todos sus problemas, con toda su ausencia de tradición democrática que tiene España, ninguna, pues era un país, digamos, relativamente estable. Bueno, pues ahora España es el guirigay. ¿El guirigay por qué? Porque todos los días, me da igual que sea por WhatsApp o por Twitter o por 4 sitios, nos mandan cosas para enfadarnos, ¿verdad? Para cabrearnos. Y lo mismo está ocurriendo en otros países. De hecho, hay una correlación muy triste que es la siguiente. Por lo menos está ocurriendo ya en Estados Unidos, se ha notado. Coincide un aumento de suicidios de adolescentes e incluso preadolescentes, más chicas que chicos, con el auge de las redes sociales. O sea, luego mi pregunta es, ¿qué leerán ahí? O sea, gente ya frágil, evidentemente, ¿qué encuentran en las redes sociales que terminan suicidándose? Bueno, pues esto es un tema de, precisamente, que tampoco está en la calle, ¿no? Y habría que ver. Luego, estas empresas, como os dais cuenta, propietarias de redes sociales, no están impidiendo la crispación social, sino al revés, la están provocando. Pues estos son los dos elementos por los cuales, como individuos, ¿verdad?, me están comiendo el tarro. Y como sociedad, dice nuestro amigo Jaron Lanier que debemos dejar las redes sociales. Como individuos, él cita un ejemplo desde el punto de vista comercial. Y él dice, cuando ibas por la carretera y había un cartel con un anuncio, bueno, ¿qué sé? El toro de Soberano. Bueno, pues era el toro de Osborne, perdón, el toro de Osborne. Era un anuncio en la carretera. Cuando abrís el Hola y veis un anuncio de Lancôme, pues es un anuncio de Lancôme. Pero cuando entras en tus redes sociales, es el anuncio diseñado para ti. Y claro, dice que esto es terrible porque nosotros perdemos la libertad individual desde el momento que los contenidos que se están poniendo en nuestras redes sociales en función de nuestros gustos. Cosa que le encanta al anunciante, pero cosa que a nosotros nos tenía que dar como respeto, ¿verdad? Como miedo. De hecho, en una de sus conferencias cuenta que ya hemos llegado hasta el extremo siguiente. Acordaos que GAFA son como mínimo 4, vamos a por los GAFA, que están aquí, y uno de ellos es Amazon. Bueno, pues Amazon está haciendo el siguiente experimento en Estados Unidos. Amazon te manda un producto que no has comprado, pero sabe que posiblemente necesites. Se la está jugando contigo. ¿Y cuál es el chiste? Que estás en casa y suena el timbre. Ding dong. ¿Quién es? Soy el de Amazon. Y tú dices, pero si yo no he pedido nada. Usted sabrá, pero le traigo un tornillo de estrella. Abres la puerta y dices, trae para acá. ¿Lo veis? Es decir, hasta ese extremo llega el control sobre el conocimiento de vuestras necesidades y gustos por parte de las redes sociales. Luego, como individuos, mucho cuidado, y como sociedad también. Y ya entraremos ahora en el tema de Cambridge Analytics, el cambio del comportamiento del votante gracias a los conocimientos de las redes sociales. Pues como sabéis, Cambridge Analytics, Google le permite usar 70 millones de cuentas de Facebook, perdón, Facebook le permite usar 70 millones de cuentas para un tema de investigación, lo que pasa es que ellos, digamos, exceden esa investigación y venden este conocimiento al equipo de la campaña de Donald Trump de 2016.
Y bueno, como anécdota, Donald Trump está en un pueblo por ahí perdido, dando su speech. Y su equipo le dijo, hable usted de Walking Dead. Walking Dead es una serie eterna que va de zombies. Posiblemente Donald Trump no tenga ni idea de lo que sea Walking Dead, pero Cambridge Analytica había detectado que era un tema que despertaba interés en esa zona. Entonces, claro, si tú quieres llegar a tu electorado, tienes que tocar la fibra sensible. Y en ese caso, la fibra sensible era Walking Dead. ¿Cómo lo sabíamos? Por Facebook. Bueno, es un ejemplo muy burdo, pero un poco para que veáis cómo se hace esto. Bueno, y ya él termina diciendo eso. Y como las redes sociales están diseñadas para ser adictivas, lo mejor es abandonarlas de inmediato. Y este es el comentario que os decía antes, que dice Jaron Lanier. Dice, claro, la gente adora a los genios de Internet, pues a Steve Jobs, a Gates, que decía antes, a Zuckerberg, al de Snapchat, a toda esta gente, a la chica que ahora es multimillonaria gracias a que la echaron de Tinder, pues una chica la echan de Tinder y monta su propio Tinder y ahora tiene no sé cuántos, $1.000 millones de patrimonio neto. Vale. Y pero la gente, a la vez que adora, pues no quiere pagar por ello. Entonces, la única cuadratura del círculo posible es que nosotros somos el producto. Es decir, que ya que Internet es gratis, vais a pagar con vuestros datos. Fijaros este evento, a mí es que me parece revelador. Facebook es una empresa, bueno, las 4 son empresas muy interesantes a las que hay que seguir. A las GAFA, a las 4 GAFA. Y si queréis conocer el futuro ya está escrito. El futuro es muy sencillo. Tú te vas a Internet y buscas en Wikipedia qué empresas están comprando estas 4 empresas. Entonces yo pongo, por ejemplo, pues Facebook. Pongo en inglés, que está en inglés, acquisitions, compras de empresas, ¿no? Acquisitions. Y pongo Wikipedia. Bueno, me va a corregir que no lo he escrito bien. No está bien, mal escrito, ¿veis? Y me pone en inglés, lista de adquisiciones y fusiones realizadas por Facebook. Repetís esto con Apple, con Amazon y con Google. Y vais a ver qué compran. Entonces, por ejemplo, compró facebook.com, o sea, el dominio, en el 2005, a alguien por $200.000, porque antes se llamaban de facebook.com. Y así vais bajando. Pero me voy a quedar con una. Aquí tenéis que compró por 19.000, repito, 19.000 millones de dólares, a poner más grande. Compró WhatsApp, 19.000 millones de dólares y no pagáis por WhatsApp. Vaya que sí pagáis, anonimizados los datos, pero tienen el oído del mundo. Y compró por 2.000 millones de dólares Oculus VR. ¿Y qué es Oculus VR? Una empresa que fabrica gafas de realidad virtual. ¿Qué son estas gafas que tenéis aquí? Entonces, esto es una especie de presentación para la prensa de Oculus Rift, las gafas de Facebook. Pero es que me parece muy gráfico, porque si imaginamos que esos cables que salen de las gafas, esos cables blancos que salen y desaparecen del cuerpo, son cadenas, y vemos a Zuckerberg sonriendo, mirándoles, es como bailad malditos, ¿no? O remad para mis esclavos. Pues quizás esta es nuestra situación ante las redes sociales. Y claro, como llevamos las gafas puestas, no nos damos cuenta de que estamos siendo esclavos manipulados de estas 4 empresas y de alguna más. Bueno. ¿Y qué ocurre cuando estas empresas intentan ser éticas? Pues que no pueden. Google, durante muchos años, su frase era "Don't be evil", no seas malvado, y hace mucho tiempo que la ha borrado de la web de la empresa. Y bueno, estas empresas, no sé si lo hacen por convencimiento o por querer ser más éticas de cara al público, pues tienen departamentos de ética. Pero cuando ves que Google despide a la líder de ética de la inteligencia artificial de su empresa y días después Google despide al número 2 del mismo departamento, pues ya te empiezas a preocupar. Es decir, el dinero va por encima del todo. ¿Qué es lo que nos propone Jaron Lanier precisamente para evitar esto? ¿No? Él dice que es un error lo que hacen estas empresas porque van a ser ellas cada vez más ricas y nosotros cada vez más pobres. Y él él propone que, bueno, primero que se use para bien las redes sociales, que igual se usan para mal, simplemente para ganar dinero y que la gente clique y se enfade cada vez más, etcétera, etcétera, se pueden usar para el bien de la humanidad. Dice que la única solución que él ve para que nosotros seamos libres y ellos ganen dinero es los micropagos. Imaginad que yo ahora mismo me hago de Instagram me pide mi nombre, digo, te lo vendo, 1 euro. Me pide mi fecha de nacimiento, 2 euros. Me pide, yo qué sé, mis amiguitos, 5 euros. Es decir, si estas empresas comparten con nosotros sus ingresos, porque recordad que nuestros datos los entregamos gratis.
Se dice que una cuenta de Facebook equivale a $500 de datos. O sea, estamos regalando 450 euros a Facebook por cada una de nuestras cuentas de Facebook. Luego ellos ganan con nuestros datos. Entonces, él dice, lo que tenemos que hacer es compartir. Yo le vendo a usted los datos que le quiero vender, los que no quiero vender no se lo vendo. Igual me pide mi equipo de fútbol favorito y me ofrece 20 euros. Pues igual me lo planteo. Por 20 euros igual le vendo mi equipo de fútbol favorito. Pero si me pregunta en qué situación civil estás, no me da la gana contestar ni por 1000 euros, ¿no? Pues, o sea, que sería una manera de nosotros controlar nuestros datos y obtener un ingreso por esos datos. Es la única manera que él ve en la que esto se pueda resolver. Bien. Pues como decía, el problema que tenemos es cuando estas empresas empiezan a despedir a sus responsables de ética, pues ya te empieza a entrar miedo, ¿no? Decir, bueno, esta gente está yendo tan lejos que vamos camino de la destrucción de una manera o de otra. Vamos a hablar de películas. Skynet. Skynet es esa corporación malvada de Terminator. Bueno, pues a ver si esto se convierte un poco en Skynet, ¿no? Porque recordar que la inteligencia artificial no existe. Esto no existe la inteligencia artificial ni como la inteligencia militar, ¿no? O sea, hay cosas que no existen, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiero decir con ello? Que lo que hay detrás de la inteligencia artificial es lo que el ser humano programe y trabajará con lo que el ser humano programe. Luego, a ver qué, entre comillas, tipo de valores va a programar. Aquí tenemos una viñeta de la supuesta intervención de Putin para modificar las elecciones de Estados Unidos. Supuestamente a Putin le gustaba más como candidato Trump que Clinton. Y bueno, pues se dice, ¿no? Igual está aprobado, pero bueno, que ahí tenéis a Putin con un avión militar ruso que le dice gracias Zuckerberg y está lanzando la F de Facebook sobre encima de Estados Unidos, la bomba F, para que el ciudadano termine votando a Trump y Trump gane. No sé si es porque sea más amiguito de Putin o porque Putin, no os olvidéis que viene de los servicios secretos, ha evaluado que más vale el caos de Trump que, no sé, la enemistad de Clinton. Vete tú a saber. Y bueno, por seguir con esto, enemigos del mundo libre, Vladimir Putin, Assad, el de Siria, y Zuckerberg, ¿no? Pues, cosas que he encontrado por ahí. Vale. Pero vamos ahora, en el rato que nos queda, a lo que yo creo que es más interesante, relevante e importante. Vamos a hablar del ciudadano digital. Cuando ya no digo consumidor, digo ciudadano, portador de valores de cara a la sociedad. Bueno, y aquí tenemos que hablar de la censura de las redes digitales. Y en esta censura de las redes digitales, pues hay censura por parte de los GAFA, estas empresas. Os caerá bien, os caerá mal Donald Trump, pero oye, Donald Trump le suspendieron la cuenta de Twitter. O sea, esto no fue un juez que dijo, este señor ha atentado contra la libre expresión de los demás, ha realizado una calumnia contra un, no sé, un musulmán. No. Esto no es el Poder Judicial que dice Twitter suspende o cierra la cuenta del presidente o expresidente de Estados Unidos. No. Esto es Twitter que unilateralmente, como si fuera Dios, unilateralmente decide cerrar la cuenta. Y aquellos a los que no os caiga bien Trump, pues diráis, pues muy bien, lo han hecho muy bien, pero cuidado, que es que mañana podéis ser vosotros, ¿eh? Luego, digamos que el poder de estas empresas es excesivo, puesto que pueden, como se dice en derecho romano, ¿no? Derecho de vida y muerte sobre vosotros. O sea, es impresionante. Y el segundo caso ya no es Twitter frente a un expresidente, evidentemente expresidente, no tiene poder, sino que es Facebook frente al Estado australiano. Australia, la prensa digital australiana se queja. Dice, gobierno australiano, mire usted, es que Facebook agrega nuestras noticias en Facebook Noticias, donde los australianos van a mirar. Y claro, gracias a nuestro contenido, Facebook se lucra, porque aparecen ahí los anuncios que paga la gente a Facebook. Aparece en la página web de Facebook, no en la página web de, yo qué sé, el diario de Sydney. Bien. Entonces el gobierno australiano dice, bien, me parece legítima vuestra queja, voy a intentar de equilibrar la situación y lo que voy a hacer es poner una tasa, yo la he llamado tasa Google para que lo entendamos, una tasa para todos aquellos agregadores de noticias que pongan noticias de medios de comunicación australiano. Todo hay que decir que Google, que debe ser más listos, pasó por el aro. Luego Google en Australia sí se avino a pagar, no sé si el 2%, no sé qué cantidad era. Vale. Pero Facebook no. Y Facebook se comportó, Zuckerberg, vamos a buscar a Zuckerberg, que está por aquí, este crío, aunque tenga 50 años, tiene cara de crío, se comportó como un niño pequeño. ¿Y sabéis lo que hizo Facebook? ¿Sabéis cuál fue el pataleo de Facebook? Cerró, no solamente impidió el acceso a los propios ciudadanos de Australia, el acceso a las noticias que recoge Facebook, agregar noticias de Facebook, hasta ahí vale,
pero cerró todos los sitios oficiales australianos en Facebook, por los bomberos de Sydney, el Ministerio de Asuntos Exteriores, cerró las páginas de Facebook en sitios oficiales. Y claro, yo creo que es, mira, en la vida cada cual tiene que saber cuál es su sitio, ¿no? En el gran teatro de la vida. Y Facebook fue muy lejos. Pobre Australia, ¿verdad? A Australia le dan los chinos, ahora le da Facebook. Y como veis, el primer ministro dice, no nos dejaremos intimidar por el gigante tecnológico. Bueno, ya resumo que alguien en Facebook tenía sentido común y ha dicho, no cabréis a los australianos, que ya están los franceses, los españoles y otros con la tasa Google, no sea que levantemos demasiado polvo y al final nos ceguemos los ojos, ¿no? Pero bueno, te quedas impresionado cuando ves que alguien como Facebook se enfrenta de esta manera tan descarada a todo un Estado de derecho democrático. O sea, no hablo ya de dictaduras. Vale. Y tú puedes decir, vale, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, bueno, este sitio, Facebook, no me deja poner mis contenidos, me voy a otro. Entonces, como sabéis, las campanadas de estas Navidades fueron muy atípicas, ¿verdad? Todo el mundo en casa, o yo las hice por Zoom, mi familia en Galicia, yo en casa, tomando las uvas por Zoom con mi familia. Y bueno, pues como sabéis, en la 1 estaba Igartiburu, como siempre, este año con artista invitada en Obregón. En la 5 estaba Pedroche, a ver cuántos kilos de tela llevaba o dejaba de llevar. Y el día 2 o 3 de enero yo me hice la pregunta. La pregunta era, bueno, ¿quién tuvo más cuota de pantalla? ¿La 1 o la 5? ¿Ana más Igartiburu, las dos Anas o la Pedroche? Y oye, me empiezo a buscar y resulta que salen las dos. No os voy a decir la cuota de pantalla, pero bueno, es irrelevante. Pero a mí lo que me impresionó fue el tercero. Este señor, este joven, ¿verdad?, que está en Albornoz, se llama Ibai, por si no lo conocéis. Bueno, pues resulta que Ibai es un gamer, o sea, juega videojuegos, y los jóvenes van a ver a gente jugar a videojuegos a un sitio que se llama Twitch. Luego aquí tenéis, Ibai está en su casa con sus amigos en Twitch. En Twitch está emitiendo en directo las campanadas. Y yo sé, amigos míos con hijos pequeños que dijeron, papá, mamá, no vamos a ver las campanadas en la gallega, en la 5, en la 1, vamos a las campanadas en el canal de Ibai en Twitch. Bien, pues Ibai, un momento de pico de audiencia que tenía 580.000 personas viendo Ibai y las uvas, superando a la 4, al canal 4. El canal 4 existe todavía, por si no os acordáis. Y claro, yo me quedo con la pregunta del millón. Bueno, y es que este hombre, las campanadas del 21-22, ¿cuánto va a sacar? Sobre todo con el cambio generacional. Y como lo veis, aquí está haciendo colocación de producto. Los Doritos delante, el Colacao detrás, el Domino's Pizza. Bueno, como el primer anuncio de Navidad que hace la 1, no nos rasemos las vestiduras, ¿no? O la 5. Y tú puedes decir, yo como Ibai, es que resulta que si me echan de un sitio, de Facebook, por ejemplo, pues me puedo ir a otro. Bueno, pues mala noticia, ¿sabéis por qué? Porque el propietario de Twitch es Amazon. ¿Lo veis? Los foros importantes, Instagram es de Facebook, los foros importantes donde podéis comunicar usando redes sociales, siempre caen en manos de GAFA, de los unos o de los otros. Bueno, y esto es el control de la censura por parte de las empresas. Hay más casos, pero yo creo que con el caso de Donald Trump y Twitter y con el caso del gobierno australiano de Facebook ya tenemos de sobra. Pero vamos a la chicha de hoy, a lo más importante. Vamos al control por parte del Estado. Y aquí hay un dicho que es el siguiente. Los datos de los ciudadanos o su privacidad en China son del gobierno, nadie los discute, ¿verdad? En Estados Unidos son de las empresas, como hemos visto. Y en Europa, la pobre Europa, esta pobre Grecia, si queréis, en ruinas, pero todavía con ciertos valores, son de los ciudadanos. Y como os pongo ahí, es una aspiración ambiciosa porque no es así. Entonces nosotros como europeos, como somos la cuna de todas las civilizaciones modernas, que todos nos copian, para bien y para mal, pues tenemos que hacer algo para la protección de nuestros datos frente al poder del Estado. Si empezamos con China, bueno, China no voy a extender sobre China. China es una dictadura de partido. En China no se mueve una mosca, que le pregunten a los yogures. Y, por ejemplo, ¿no?, a los de Hong Kong es agresiva, que le pregunten a Taiwán o a todos los países que rodean el mar de China. Y claro, pues China lo tiene claro. China sabe que que en la evolución histórica hay un momento que cuando el ciudadano tiene poder económico quiere tener poder político. Por eso han laminado a Jack Ma. ¿Quién es Jack Ma? El dueño de Alibaba. Jack Ma, el dueño de Alibaba, cuando Alibaba iba a sacar su propio banco online, ya de repente el gobierno de China ha dicho eso es demasiado. Este hombre desapareció durante un tiempo y ha vuelto a aparecer más suave con guante.
Luego por arriba, el Estado chino controla que el que tiene poder económico no se extralimite para no llegar al poder político. Recordad que la Revolución Francesa la hace la nobleza, pero en que en realidad hace la burguesía que quiere el poder. O sea, la historia se repite. Y en cuanto al ciudadano, bueno, el ciudadano no, el súbdito. En China no hay derechos, no hay ciudadanos. El súbdito, pues ya sabéis, desde que se despierta hasta que se acuesta, pues hay cámaras por todas partes, cámaras de reconocimiento facial. En el Twitter chino, sabéis que China clona todo lo que hay y lo mejora. Pues hay un Twitter, hay un WhatsApp mucho mejor que WhatsApp, con esteroides, que se llama WeChat. Hay su propio YouTube, su propio todo. Pues, por ejemplo, en el Twitter chino, si el ciudadano chino pone 3 tweets, digamos, ofensivos, al tercero le bloquean la cuenta. O sea, tú no puedes pegar un tiro a todo el planeta ni mandar un campo de concentración a todo el planeta. Los chinos son más sutiles y digamos, te quitan tu voz digital. Fijaros en este ejemplo la inversión que hacen los países tanto en reconocimiento facial a la izquierda como en vigilancia a la derecha. Y sí, esa cúspide en rojo es China. O sea, China invierte mucho más que los demás. No creo que sea para proteger los bancos de los ladrones, sino más bien para proteger al Estado de los súbditos, no sea que me monten un Tiananmen. Tiananmen no fue posible en su día, hoy podría ser posible un levantamiento nacional gracias a las redes sociales. Vale. Pero bueno, China no tiene nada especial. China ya sabemos que son los malos porque es su papel, ¿no? Simplemente por su situación en el mundo y en la historia. Pero vamos a Estados Unidos, campeón de libertades. Estados Unidos es un país, yo diría, pues un país traumatizado, porque es un país donde tienes la Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia, tienes, yo qué sé, llega Alexis Tocqueville en 1840 y alucina, flipa con ese país, con la real división de poderes, pero luego tienes la segregación con los negros hasta los años, ¿qué? Hasta los años 70 prácticamente, ¿no? Y es el mismo país, ¿no? O sea que es un país muy, muy chocante, ¿no? Es un país muy contradictorio. Pero Adalid, como dicen ellos, de las libertades, pues llega y resulta que no. Si para el consumidor os quería presentar a Jaron Lanier, para el ciudadano os quiero presentar a Edward Snowden. Edward Snowden, muy rápidamente os cuento su vida. Cuando caen las torres en los atentados de Nueva York, es el mayor fracaso de la historia de los servicios secretos. En Estados Unidos hay 15 servicios secretos, todos fueron un fracaso, y eso que un funcionario del FBI avisaba de que en un estado había un grupo de saudíes en una escuela de aviación que solo querían aprender a volar, no querían aprender a despegar ni a aterrizar. Luego los datos estaban ahí. Es muy extraño que no le cortaran la cabeza a todos, pues hay nombres famosos que estaban ahí en ese mundo que luego prosperaron mucho más. Entonces se dan cuenta los servicios secretos que tienen que reclutar mucho menos en el Ivy League, en esas 10 grandes universidades americanas tipo Yale o tipo Harvard, y les hace falta más tuercas, les hace falta más informáticos. Luego este chico, que es un informático hecho a sí mismo, tiene un nivel de seguridad muy alto porque es guardián nocturno en la librería de la NSA. La NSA es otro centro muy grande de inteligencia en Estados Unidos. Y al tener ese nivel de seguridad tan alto, pues accede y empieza a trabajar en los servicios secretos americanos. Como informático, pues contra las amenazas informáticas. Y entonces Snowden nos cuenta lo siguiente. Claro, queráis que no, el Estado siempre tiene esa tentación para hacerse con nuestros datos. Y él dice, al principio nuestros jefes pues actuaban correctamente. Si, por ejemplo, había un imán musulmán que podía ser peligroso en un barrio de Chicago, a un juez federal secreto, que también existe, un juez federal secreto, le pedíamos una autorización judicial y le pinchábamos pues, el teléfono, las redes sociales, lo que haga falta. Pero mis jefes descubrieron que era mucho más sencillo, más interesante, pedir a los GAFA, vamos a por los GAFA, que están por aquí, ¿verdad? Vamos a por los GAFA, a buscarlos, los 4 GAFA. A los 4 jinetes del apocalipsis que os dije antes. Puedes pedir a los GAFA que nos vuelquen copia de todos sus datos. Google, todos tus correos, todas las búsquedas, Apple, lo que tengas, Facebook, ni te cuento que tiene Facebook, Amazon, y Microsoft y muchos más, voluntariamente entregaban todos los datos de todos nosotros a los servicios secretos americanos, aunque seamos inocentes, que no hayamos hecho nada malo. Bueno, entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, si haces algo malo, pues ya nos metemos en la piscina de datos, que algo te vamos a encontrar. Bien. Luego, esto es totalmente ilegal. ¿Y qué dijo Snowden? Yo he jurado la Constitución de los Estados Unidos de América y aquí se están vulnerando los derechos fundamentales de ciudadanos americanos recogidos en la Constitución, ¿no? Luego, yo decido hacer esto público. Y por eso él es whistleblower, como dicen en inglés, chivato en español,
huye primero a Hong Kong sabiendo las consecuencias y luego se va a Moscú. El pobre diablo está en Moscú medio exiliado porque como vuelve a Estados Unidos le cae como mínimo la perpetua. Y sus jefes, bien gracias, han sido ascendidos. Bien. Pues en un mundo normal sus jefes estarían cumpliendo la perpetua y él tendría el premio Nobel, pero esto no es un mundo normal. Entonces Snowden nos avista, claro, esto no es China, que China haga esto es que normal, es que está en la obra de teatro escrito, pero el que lo haga a Estados Unidos es muy peligroso. Acordaos que incluso le hackeaban el teléfono a Angela Merkel, que esta señora agarró un rebote cuando se enteró de esto, ¿no? Aquí tenéis un poco la estructura de cómo lo hacían, o cómo lo hacen, porque lo siguen haciendo, ¿eh? O sea, hubo unas leyes limitantes con Obama, pero el mismo Obama permitió volver a las andadas y luego Trump también les ha permitido volver a las andadas. Entonces, vamos a ver lo que hace el actual presidente, pero digamos que la tentación es tan grande que es muy difícil decirles no, no hagáis estas cosas ilegales. Bueno, pues aquí tenéis un poco como vais a tenerlo grabado, podéis ver un poco el formato de, ¿ves? Del Android, de tu móvil te sacan dónde estás, tus contactos telefónicos, del Google Mail tus contactos, del Maps donde vives. Esto es solamente de Google, pero multiplicar esto por todos los demás. Bueno. Y por último tenemos el control de Estado por, como dirían en Casablanca, en la última escena de Casablanca, por otros sospechosos habituales. Bueno. Y aquí me remito, porque tampoco tenemos tiempo, simplemente me remito a un vídeo que vais a encontrar en YouTube de Edward Snowden otra vez, explicando cómo te espía tu móvil. Y en concreto, fijaros qué interesante, hay una empresa en Israel especializada en romper los datos del iPhone, que aunque parezca mentira, son mucho más fáciles de romper que el de los demás. Primero, el iPhone es interesante porque lo usan gente con poder, también gente sin poder, pero la gente con poder usa iPhone, los son más interesantes que la masa. Y Android hay 20.000 sabores y colores. Y es muy difícil romper Android. Romperás los Android de Samsung, pero no los de otro fabricante. En cambio, Apple con sus actualizaciones son todas iguales para todos sus modelos. Bueno. ¿Y quién compra estos datos? Pues lo de siempre. Lo de siempre. Pues aquí tenemos a Mohammed bin Salman. A ver, en un mundo normal, este señor estaría en la cárcel y sería un paria mundial. Pero en este mundo tan raro, que yo qué sé, le dan cera con razón, por ejemplo, a Venezuela, o con razón, por ejemplo, a Irán, no le dan cera a Arabia Saudita, que en el fondo es escandaloso lo que ha hecho este hombre. O sea, nunca en la historia de Arabia Saudita habíamos llegado a estos extremos. Bien, pues las monarquías del Golfo son el típico comprador de datos de esta empresa israelí cuando quieren tener los datos de esa persona sospechosa, digamos, de hacer caer el régimen, ¿no? Como veis, mucha gente, muchos poderes terceros usan empresas para conseguir datos y impedir la libre expresión de las personas al acceder al contenido de sus móviles. Y ya termino diciendo, preguntándome, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues como dije antes, somos la vieja Europa, somos la máquina generadora de valores e ideas del planeta, todo el mundo nos copia, ¿verdad? El capitalismo, perdón, sí, el capitalismo es un invento europeo, China es capitalista, el comunismo es un invento europeo, China fue comunista, nos copian todos, ¿no? Y todos nos quieren copiar y todos quieren tener pues, iPhones y el modo de vida este. Y desde Europa lo que tenemos que hacer es nosotros como ciudadanos movilizarnos y perseguir a nuestros gobiernos. Tenemos que perseguir a nuestros gobiernos para que utilicen la ley precisamente para poner coto a estas situaciones. Por ejemplo, gracias a un europeo, la Unión Europea, bueno, el Tribunal de la Unión Europea, pues creó lo que se llama el derecho al olvido. Creo que era un austriaco contra Facebook. Los datos que tenía Facebook creo que estaban alojados en Irlanda, lo digo por encima. ¿Y cuál es el problema? Que, claro, los jueces europeos dijeron a Facebook, este señor tiene derecho a desaparecer del mapa de todos los buscadores, puesto que el delito que ha cometido ha prescrito, por ejemplo. Pero Facebook, que tiene buenos abogados, que ha conseguido, como veis, Google ha conseguido que solamente le prohíban encontrar datos de esta persona en los Googles europeos. Pues Google Portugal, Google España, Google Francia, Google Alemania. Pero ha conseguido, como veis por ahora, aquí lo pone, ¿no? Que la empresa solo está obligada a eliminar los enlaces relacionados en su resultado de búsqueda dentro de Europa y no en otros lugares del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo me voy a Google Venezuela o me voy a Google Hong Kong, pues resulta que voy a encontrar los datos de esta persona que cometió un delito o lo que fuera hace unos años. Bueno, pues ¿qué hace falta? Que el legislador europeo le diga a Google. Y esto tampoco. Cuando decimos derecho al olvido, es derecho al olvido. Pero el derecho al olvido es un invento europeo, ¿eh? En Estados Unidos no existe y, por supuesto, en el resto del mundo menos todavía. Lo mismo, esto es otro caso de protección de datos de europeos en terceros países. En este caso, los datos creo que fueron de Irlanda
a Estados Unidos y con estos ejemplos lo que quiero decir es que tímidamente el derecho comunitario, recordar que yo hace muchos años me dedicaba a esto, pues está intentando poner coto a estas empresas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Usar sus redes sociales. Usar sus redes sociales para hacer debate y exigir a nuestros políticos crear debate, ¿verdad? Y crear opinión para que el ciudadano exija que pongan coto a estas empresas. Se está intentando, como sabéis, con el tema legal, con el tema de los impuestos, la famosa tasa Google. El problema de tasa Google es que hasta el presidente Trump, pues a mis empresas americanas que no me las toquen, aunque yo también estoy perdiendo mucho dinero. Y vamos a ver si con Biden cambia la cosa, más que nada porque el COVID hay que pagarlo. Luego Estados Unidos está macroendeudado a mayores en 9.000 millones de, bueno, en 9 trillones, 9.000 millones de 9 billones, vamos a decirlo en pesetas, en español, de dólares, y ese dinero hay que sacarlo a algún sitio. Luego algún día el gobierno americano también dirá, yo también quiero sacar huevos de estas gallinas, ¿no? Las GAFA. Pero por ahora, como veis, no es así. Luego nosotros tenemos que exigir a los estados que les hagan contribuir en proporción, ¿verdad?, en lo que ganan en nuestros países. Por ejemplo, cuando compras un producto de Apple, Apple no va a pagar nada porque tiene un complejo societario entre Irlanda y Holanda que no va a pagar nada, y esto habría que evitarlo. Y ya estoy haciendo la hora, bueno, un poco menos que la hora en punto, porque no he empezado en punto, pero quería terminar con otra película. Esta película es una película de culto, es una película hecha con muy pocos recursos, en 1988 por Carpenter, y esta película en español se tradujo por Están vivos. El original es They Live. Si os acordáis, posiblemente habéis visto la película. Este es un señor que vive en la calle y que se encuentra una caja llena de gafas. Entonces, se coge unas gafas y se las pone. Pero cuando va por la calle con las gafas puestas, pues se da cuenta que donde hay anuncios, por detrás hay mensajes subliminares. ¿Veis? Obedece, obedece, confórmate, consume, reprodúcete, mira la televisión, compra, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Y él, que descubre la verdad, esto es como el mito de la caverna de nuestro amigo Platón, pues tiene un amigo que es el de la derecha. En la vida real, ellos dos son luchadores de lucha libre, en la vida real, y él, cuando se encuentra a su amigo, le dice, ponte estas gafas. Y su amigo no se las quiere poner. De hecho, el director cuenta que se enzarzaron tanto que al final se estaban dando de verdad que les dejó seguir porque quedó muy realista, ¿no? Entonces, y esa sangre no es pintada, esa sangre es real. Pero al final, tras, si queréis, un acto traumático, y esto lo explica mucho mejor Zizek, porque habla de este tema también, consigue que su amigo vea la verdad y se ponga las gafas y vea lo que está ocurriendo, cómo nos están manipulando desde el gobierno y desde las empresas. Unos para que seamos corderitos obedientes como ciudadanos y otros para que consumamos lo que ellos quieren. Y aquí ya termino, hago mi hora que habíamos pactado y termino como empecé. La primera película que os puse era V de Vendetta, nuestro protagonista con la máscara de Guy Fawkes. A diferencia de él, no pienso inmolarme dentro de una nave de servidores de Facebook o de Apple o de Amazon, pero la idea era esta. La idea era generar debate, abrir los ojos y que vierais y que influiríais en vuestro alrededor precisamente para que esta amenaza que tenemos, que está aquí ya, pues no siga adelante. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, dejo la presentación y es vuestro turno. Pues muy bien. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante y preocupante, a la par. Vamos a dar la oportunidad de abrir los micrófonos a quien lo vaya solicitando para entrar en debate, si así lo deseáis. A ver esas manitas. A ver esas manitas. Sí, Vicente. Está Vicente. Hay Jesús y Vicente. No sé, elige tú que eres moderadora. Pues vamos allá. Vicente. No sé si darte las gracias por tu magnífica exposición. O tomarte una valeriana. O mandarte a los infiernos por habernos levantado tantas inquietudes. Porque la verdad es que yo pensaba que el final de tu exposición, ¿qué podemos hacer?, nos dieses algo más de esperanza, pero la verdad es que nos has dejado bastante constreñidos, ¿no? Sí. Efectivamente, ya en tu exposición has dicho algunas cosas que podemos hacer, como verificar si nuestro correo electrónico ha sido hackeado o figura en alguna de esas correrías piratescas que hay en este mundo, ¿eh? Pero
uno tiene la impresión de que este es un problema que no tiene solución a nivel individual, que o se plantea a nivel colectivo como sociedades, o realmente estamos todos más vendidos que carracuca, como dice esta expresión popular, ¿no? Aparte de eso, yo hay un punto que sí querría que me explicases un poco más, que ha sido cuando has hablado de la censura de Trump por parte de Twitter. Al revés, de Twitter a Trump. Sí, sí, eso es. Sí. Entonces, parece que indicabas, eso debería haberlo hecho un juez. Correcto. Y no puede hacerlo la compañía de manera suya, por iniciativa propia, porque vulnera los derechos de expresión de ciudadano y tal. Pero yo me pregunto, el primero que estaba vulnerando multitud de derechos de los demás era el señor Trump. Y sigue siendo el señor Trump, con un uso totalmente abusivo de Twitter. Probablemente algún organismo americano, no sé si los jueces u otro, ya tendría que haber alertado mucho antes de que no se puede gobernar un país a través de Twitter, que es lo que estaba haciendo el señor Trump desde años anteriores. Pero aparte de eso, yo digo, supongamos que efectivamente la justicia tiene capacidad para actuar en ese momento, para lo cual previamente tenía que haber una denuncia de alguien, ¿no? ¿Y cuánto hubiese tardado la justicia en pronunciarse al respecto y ordenarle a Twitter que le cortase la conexión a Trump? Pues probablemente no una semana ni 2 semanas, probablemente meses. Entonces, en una situación, podríamos decir, de emergencia, como es la que se estaba planteando en Estados Unidos, donde este señor, sin ninguna prueba de que las elecciones hubiesen sido trucadas, si hubiese habido, digamos, manejo, sin nada de eso, ya lleva 2 o 3 meses mandando mensajes de Twitter en ese sentido. Entonces, a mí puedo suscribir tu tesis de que deben ser los jueces los que actúen, pero a mí me parece que este es un caso clarísimo en que la actuación de Twitter fue afortunada o fue acertada porque impidió un mal mucho mayor. Pero verás, el problema es que tú y yo estamos de acuerdo y quizá otra gente no, pero yo quiero hacer el espejo. Es decir, lo de Trump, pues, a ver, era demasiado, ¿verdad? Pero no quiero entrar al caso de Trump en concreto, yo quiero entrar a ¿con qué derecho una empresa que está en un oligopolio de 4 o 5 redes sociales puede silenciarme unilateralmente y no utilizando los trámites legales que sea un juez el que obliga a silenciarme? ¿Lo veis? Me he ido al caso más obvio, que es el de Trump, pero hoy es Trump, pero mañana puede ser tú. Pero por eso he dicho al principio que el problema de todo esto, sobre el que nos has situado, digamos, con una inquietud considerable, el problema de todo esto es que la solución no está en manos individuales. Tienen que ser las sociedades y los países los que se tienen que plantear esto. Entonces, yo me hago la pregunta siguiente. Europa, por ejemplo, dentro de las medidas para la recuperación económica de toda la zona después de la pandemia, uno de sus eslóganes es la digitalización. Tenemos que incrementar la digitalización en toda la economía, el comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Y incidir mucho más en este campo en todos los estados. En algún momento de ese programa de digitalización, de profundizar en la digitalización, se plantea proteger al ciudadano de todas estas amenazas. No, es como si en el siglo XX dijera la Unión Europea, vamos a hacer carreteras, pero no se nos ha ocurrido que tenemos que hacer un código de la circulación. Efectivamente. Sí, pues no quiero incidir más porque hay mucha gente esperando a preguntar. Gracias. Gracias. Jesús Caballero, cuando quieras. Me ha gustado mucho lo que has dicho y yo solamente quería comentar un par de cosas, ¿no? Es decir, recomendar a todos que cuando entréis en Google entréis en modo anónimo para que no cojan todos, que cuando entréis en cualquier sitio, si es posible, no entréis con vuestra cuenta y si entráis, cerréis, borrar
diariamente todo el historial, ¿no? Para que no te puedan coger más cosas. Yo acabé el confinamiento de la pandemia, ¿no? Con un curso que hice online sobre seguridad informática de la empresa. Ahí la verdad es que se me pusieron los pelos de punta, porque tú estás hablando de los oficiales, ¿no? Los oficiales que yo ya me había llamado mucho la atención la trilogía del Sapiens, que habla con todo el tercero, cómo van a llegar a ser más que dioses, ¿no? Y simplemente por curiosidad acabo de entrar en mi antivirus y me ha dicho que en la última semana ha bloqueado 4.500 intentos de entrar en mi ordenador. Solamente eso. Sí, sí, bueno, ahora que dices eso, a ver, hay todo tipo de intentos. Hay el famoso, vamos a decir, el ucraniano que intenta hacerte ransomware, pero también hay gente que simplemente pues, intenta hacerse con tus datos. Y tiene lo que se llama bots. El bot viene de robot. Es un programa que va buscando vulnerabilidades para entrar y para a ver qué pillo y a ver qué hago con lo que pillo. Sí, efectivamente, como has dicho, estas vulnerabilidades están a diario. Con respecto a lo que comentabas de borrar las cookies, no vale. ¿Por qué? Porque los datos ya están en el otro lado. Entonces, si queréis, si me dais un segundo, comparto pantalla y os doy uno. A ver, primero, por ejemplo, yo ahora estoy pecando. Estoy pecando significa que estoy usando Chrome, ¿verdad? Pero yo usaría Firefox, por ejemplo, Firefox, si me apuráis, hasta en modo de incógnito, y una vez ahí usaría este buscador que se llama DuckDuckGo. O sea, pato, ves, ¿no? DuckDuckGo, este. Y este lo que te hace es, te funciona como buscador, pero no recoge precisamente lo que estás buscando. Digamos que es un buscador anónimo, no guarda trazas de tus datos. DuckDuckGo. Bien. Ahora tiene la palabra, un momento, Alejandro. Alejandro, micro. ¿Ya se me oye? Sí, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la exposición y, como decía Vicente antes, para asustar. Pero bueno, yo simplemente cuatro cosas. Por un lado, creo que el papel de la pelea individual puede ser interesante, importante, pero claramente la desigualdad de términos de poder, potencial y capacidades y demás hace eso inviable, con lo cual se refuerza una vez más frente a los agoreros el papel de los Estados y en nuestro caso el papel de la Unión Europea. Solo interlocutores que tengan un cierto tamaño económico y político e incluso en ocasiones con ese tamaño, a pesar de todo, tienen dificultades, como se ha visto con los últimos problemas de fiscalidad en la Unión Europea, pueden intentar plantear la batalla. De hecho, yo creo que ahora es muy interesante porque después de algunas intervenciones estos días diciendo que España era el único país de Europa que planteaba subir los impuestos, parece que la cosa ha quedado un poco descolocada cuando el Fondo Monetario Internacional y el gobierno norteamericano plantea un nuevo sistema de tributación a los grandes patrimonios para obtener recursos fiscales. Y se ve además la regresión fiscal en los últimos años. Con lo cual yo creo que uno de los elementos de batalla es, primero, que la pelea la tienen que plantear los estados y, en segundo lugar, que un elemento definitivo de idea es sacar a estas grandes empresas del anonimato fiscal, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, en el momento que empiecen a pagar impuestos y a contribuir como todo el mundo, la situación, digamos, yo creo que se normalizará. En segundo lugar, el tema del equilibrio. Todas estas tecnologías, en su mayor parte, salvo el caso de China, son tecnologías propietarias estadounidenses, con lo cual Estados Unidos mantiene un cierto control, por un lado directo sobre las empresas estadounidenses respecto a la gestión de la información, pero luego respecto a la gestión, digamos, al dominio mundial de las tecnologías operativas. Con lo cual creo que Europa y otras zonas tendrían que pensar también en un cierto nivel de equilibrio que se planteó con la creación de un GPS europeo, que el proyecto no sé en qué nivel está, pero también la idea de que tendría que haber operadores o gestores tecnológicos. Yo creo que la única solución es un equilibrio de poderes, que haya más gente ofreciendo esos servicios. El tema de la litigación, como tú comentabas antes, es decir, discutir y demandar, como está pasando, pues tú estás comentando lo de Trump y lo de Twitter, pero Facebook lleva haciendo esto años en España y otros países europeos, en algunos se le ha parado,
que es en cuanto ve una cosa que no le gusta, da lo mismo sea una teta, un pene o una palabra, inmediatamente te bloquea y cuando pasa varias veces te cancelan la cuenta. Y eso está suponiendo que o la gente plantea demandas a nivel individual o si no es muy complicado. Y por último, a nivel individual, la otra batalla sería aminorar el uso, es decir, tratar de reducir el número de redes, el acceso y luego pagar por lo que usas. Yo creo que la clave también, una clave que han encontrado muy buena es nuestra propia mezquindad. Queremos utilizar ciertas cosas que valen dinero, que cuestan trabajo y no pagarlo. Entonces yo creo que también otra clave es, si quieres utilizar información o recibirla, pues tendrás que pagar al que la haga, a los periodistas, a los medios de prensa y demás. Si quieres gratis, efectivamente, pagarás de otra manera. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo solo comentar un par de cosas a lo que es tus comentarios. El Estado no existe. El Estado es una entelequia que se inventan los romanos. Y el Estado es reactivo, es decir, el Estado es la acción política del individuo que llega al partido político y el partido político, cuando está en el poder o tiene acceso al poder, a ser legislador, es el que hace los cambios. Luego, esta exigencia que le hacemos al Estado, tenemos que hacerla todos. Es decir, hay que variar el olivo para que caigan las aceitunas. Es decir, entonces yo creo, por no decir acción ciudadano-político, acción política, yo que podemos llamarlo acción digital. O sea, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que usar, como dije antes, todos los medios posibles para crear este estado de opinión y que el Estado reaccione y cumpla con su labor de protegernos frente a estos gigantes. Y bueno, no cuento más para que haya sitio para los demás. Muy bien. Sí. José Vicente de Cebrián, por favor, activa tu audio. No se te oye, Josebi. No, a ver. Sí, el de izquierda del todo. Yo creo que se lo puedo activar. Dame un segundo, que yo creo que como moderador se les puede activar. Inténtalo. Bajar la mano, solicitar. A ver ahora. Ya está. Sí, es que me decía el Google, el Zoom, que no me dejaba el administrador activar el audio, entonces no podía hacer absolutamente nada. Vaya. Bueno, me ha encantado la conferencia, pero me ha encantado mucho, además. Llevo mucho tiempo, como algunos sabéis, dedicado a algunas de estas cosas. No es que me haya dejado atemorizado, me ha dejado totalmente acojonado. Eso vaya de entrada. No sé muy bien cuáles serían las soluciones, porque la solución individual creo que tiene poca efectividad y en eso estoy con Alejandro. Hay un ejemplo muy reciente. WhatsApp está anunciando que va a cambiar su sistema de confidencialidad y que hagas no sé qué y que va a permitir que los datos vayan a su vez a no sé quién, y se ha aconsejado a todo el mundo que se pase a otros sistemas, a Telegram, a Snap o lo que sea. Y el éxito ha sido nulo, prácticamente. ¿Por qué? Porque estamos todos metidos y es muy complicado salirse de ese tema. Por tanto, WhatsApp ganará. Efectivamente, y creo que lo ha dicho Vicente, Next Generation, que es el programa europeo, intenta que nos digitalicemos todavía mucho más, con lo cual aumentará todavía el problema y la consecuencia. Si tenéis Gmail, si podéis ver que Gmail os manda todos los meses dónde habéis estado, qué ciudades habéis visto, eso antes, qué restaurantes vais y por qué calles habéis pasado y en qué sitios habéis aparcado. Y eso os lo hace Gmail gratis en Amore para que si engañáis a alguien podáis luego demostrar que sí es sí o que sí es no. Luego ellos también lo saben y lo utilizan. El Estado es el que debería hacerlo, exista o no exista, es el responsable de que, y es muy difícil conseguir hacer alguna cosa. Hace antes a un comisario, a mí me olvidaron, por utilizar una palabra correcta, del grupo de diseño del DNI digital. Sabéis que es la aplicación que tiene mayor número de no usuarios del mundo. Es decir, no de usuarios, de no usuarios. Tenemos 40 y tantos millones de DNIs digitales y según industria se utiliza por el 4%. Es decir, que hay millones de no usuarios que tenemos un DNI digital que no utilizamos absolutamente para nada. Durante varios años, cuando tú intentabas entrar en la página del DNI para renovarlo, lo primero que salía era un mensaje que decía: esta página no es segura.
y tu antivirus la rechazaba. Y costó bastante explicarle a la policía que simplemente les pasaba una cosa, no tenían dinero para pagar las condiciones de que el servidor fuera seguro. El INE, que está haciendo una estadística, a partir del día 1 pasado, no se podía entrar en las páginas del INE para contestar a la estadística que el INE te mandaba porque no habían pagado la renovación de la página segura. Y el teléfono que te contestaba, pues era un pobre señor que decía, visto yo de informática no sé nada, pero se lo diré a mis amigos para que paguen. Es decir, tenemos ahí algo que posiblemente irá a peor durante los próximos meses. Y termino con una... Me gustaría tu idea de lo siguiente. Has apelado a la justicia, los ciudadanos que puedan demandar. Es imposible que yo demande a Facebook, ni a Google, ni a nadie. Vamos, no demando a mis vecinos cuando tal, porque... Pero hay un hecho histórico, creo que fue en el año 74 aproximadamente, que fue cuando un tal juez Green de no sé qué sitio de Estados Unidos decidió demandar a las big company, a ITT y demás, y romperles el inmenso monopolio que tenían en ese momento. Fijaros que ITT tenía, entre otras cosas, había comprado Avis y había comprado la cadena Sheraton. Es decir, que tú podías en el mismo complejo alquilar un coche, ir a un hotel, llevar por teléfono y todo iba a parar a los mismos señores. Quizá esa sería la solución, que obligara en Estados Unidos el sistema antimonopolio, que cuando quiere sí funciona, pues a romper esas cadenas. Es decir, usted no puede estar en Google, en Facebook, en WhatsApp, todo seguido, sino que tiene que usted hacer compañías independientes. Por ahí quizás la Unión Europea podría prohibir ese tipo de... pero lo veo difícil. Repito que me ha encantado la conferencia. Muchas gracias. Sí, solo respecto al caso de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, perdón, que comentabas, ¿os acordáis de Twenty? Twenty existió. Y alguno de vuestros hijos o vuestros nietos tenía Twenty. ¿Y dónde está Twenty? Desapareció. ¿Qué significa esto? Que es muy difícil que nos pasemos de WhatsApp a Telegram o a la otra, porque es lo mismo. Pero en el momento que hay un salto cualitativo en cuanto a las prestaciones, la gente deja un sitio y se va a otro. El problema es que el otro sitio posiblemente sea también propiedad de los grandes, ¿verdad? Pues nada, simplemente el único comentario que quería hacer. Víctor, tienes la palabra. Bueno, lo primero es agradecer a Carlos la excelente conferencia, sobre todo porque ha sido muy amena, ¿no? No solamente hemos dicho cosas muy interesantes y ha centrado muchas ideas muy importantes. Bueno, respecto a lo que has dicho, por ejemplo, de DuckDuckGo, efectivamente es el buscador que yo creo que hay que usar, o sea, hay que comenzar a prescindir de Google como buscador, porque, bueno, evidentemente lo que no podemos hacer es impedir por completo que Google sepa mucho sobre nosotros, pero hay que poner límites a la medida de lo posible. Uno es el buscador de DuckDuckGo, que tiene la peculiaridad de que no es que, por ejemplo, no nos ponga anuncios sobre algo que estamos buscando, porque de hecho lo hace porque de alguna manera tiene que ganar dinero aparte de las donaciones que cada cual buenamente le quiera hacer. Pero la diferencia está en que no guarda los datos. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy buscando en Internet, mediante el buscador lavadoras, pues bueno, pues es razonable que en ese momento me aparezcan posibles sitios donde comprar lavadoras. Lo que no es razonable es lo que hace Google. Se guarda lo de las lavadoras, lo de cualquier cuestión de cualquier tipo que yo quiera buscar, y al final lo que hace es saber exactamente prácticamente todo sobre mí. Y más o menos como también en la misma, bueno, de una manera diferente, ¿no? Pero Facebook también es muy peligroso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es complicado porque además no solamente es el poder de vendernos lo que quieren o de hacer lo que quieren, sino de modificar nuestro comportamiento de manera muy grave porque nos pueden provocar condicionamientos, por ejemplo, a nivel político. Evidentemente, si en un momento determinado una de estas compañías decide que un determinado partido tiene que ganar en un determinado país, pues es relativamente fácil de conseguir, ¿no? En Facebook, además, hay muchos problemas de este tipo. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado que fue Cambridge Analytica, que tú has mencionado. Bueno, Cambridge Analytica realmente, de alguna manera, fue una filtración que no fue provocada por Facebook voluntariamente, pero que evidentemente
habla mal del nivel de calidad de la seguridad de Facebook. De alguna manera, Facebook ha corregido algunas de estas cosas, digamos, ¿no? Pero tiene muchas otras cosas problemáticas que sería muy largo de hablar de ellas, ¿no? Y, bueno, y con relación a otra cosa, es que también tenemos que tomar otras medidas. Por ejemplo, nosotros en lugar de poder utilizar Google Chrome, podemos utilizar otros buscadores, se llaman Brave, Firefox, Opera. Opera tiene una cosa muy, muy interesante, que, bueno, que es el uso de lo que se llama una VPN, que no voy a contar lo que es, pero ¿qué ventaja tiene eso? Pues que en determinados momentos podemos despistar a gente que intenta saber dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso. Si hacéis la prueba, vosotros instaláis el Opera, activáis VPN, que bueno, que aunque no sepáis ahora mismo de qué va la cosa, bueno, veréis que es una cosa muy sencilla de activar y vais a hacer una cosa muy divertida. Cuando entréis en YouTube, vais a conseguir que YouTube, por ejemplo, os ponga anuncios, por ejemplo, en ruso. Y dices, ¿por qué esto? Claro, porque en ese momento, supuestamente, la VPN dice que nosotros estamos en Rusia. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, aún así es curioso. YouTube sigue sabiendo que nosotros hablamos castellano, porque después saca... Bueno, quiero decir, es que son cosas muy largas de hablar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenemos que intentar poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance para intentar limitar el poder de estas compañías. Una cosa muy importante es, por ejemplo, todo lo que es privacidad en Google. Hay que ir y ajustarlo por ya todo lo que podamos. Ahora, lo que ocurre es que hay mucho truco y es muy difícil muchas veces de conseguir todo lo que podemos, ¿no? Pero bueno, es complicado. Bueno, no quiero enrollarme mucho, pero sí mencionar de que los libros que has mencionado son todos interesantes, bueno, al menos algunos que yo he leído, como por ejemplo el de Sharon Lanier, el de Snowden, lo tengo por ahí pendiente de leer y no lo he podido ver todavía. Y quería recomendar de paso a todo el mundo un libro que para mí es básico, porque se ve fácilmente en él, además un libro que se lee rápidamente, o sea, vamos, quiero decir que es muy sencillo de leer, que es el de Cathy O'Neil, que a lo mejor también lo conoces, que es el de Armas de Destrucción Matemática, como el Big Data amenaza a la democracia, y, ¿cómo era? Y, a ver, tengo por aquí... Tengo mala memoria últimamente, no sé si como efecto posterior al COVID o qué. Bueno, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Es un libro, a mi juicio, básico. Sí, perdón, el segundo que no entiendo bien, ¿el segundo se llama? Si queréis, os lo puedo pasar por chat. Es de Cathy O'Neil, es un libro norteamericano publicado en el año, yo creo que en el 2017, que se publicó también, bueno, en el 2017 se publicó en castellano por Captain Swing. Y creo que se había publicado el mismo año en Estados Unidos, donde además fue un libro muy importante porque ganó un premio en categoría de no ficción, pero vamos, creo que el premio más importante en Estados Unidos, o sea que no es ninguna tontería de libro. Y bueno, de verdad que os recomiendo que si os interesan estas cosas lo compréis porque es un libro fascinante. Vamos, Víctor, ¿puedes mostrar la imagen de la portada? Sí, ¿Lo tienes ahí? ver, os comparto la pantalla, os puedo, si no, a ver, un momentito. El anfitrión inhabilitó la función. Un segundo. Matemáticas, ¿qué es matemáticas? Pero es igual, os lo pongo en el chat el nombre y ya está. Ya está, ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Además, un libro barato, o sea, esto en versión en papel que cuesta menos de 20 euros. Pero vamos. Muy bien. Os lo pongo en un momento por chat. Aquí está, ahí lo tenéis. De acuerdo. Aquí lo tenéis, efectivamente, aquí está. Por cierto, que la Cathy O'Neil da conferencias muy interesantes. Bueno, es una persona muy interesante. Es una persona que es matemática, trabajó en el sector financiero, ¿no? Hasta que, bueno, se dio cuenta de que ella estaba trabajando para cosas que no le parecían éticas, ¿no? Es decir, trabajaba en cosas que no le interesaban. Y se pasó, digamos, al otro bando. Concretamente, se apuntó al movimiento Occupy Wall Street e hizo muchas otras cosas. Es realmente para mí uno de los libros que realmente no es porque nos explique mucha cosa a nivel técnico, sino porque nos explica, vamos, básicamente para qué sirve el Big Data en todos los aspectos negativos, ¿no? Con una cosa que hay que reconocer es que gracias a la Unión Europea tenemos unas leyes de protección de datos más altas que en Estados Unidos. O sea, cuando leáis el libro os asustaréis viendo cosas de que en Estados Unidos se han hecho y que afortunadamente aquí en España no llegamos a tanto, ¿no? Pero es muy peligroso.
Muy bien. Gracias, Víctor. Tiene la palabra ahora Isabel Tur. Bueno, Carlos, muchas gracias y desde luego esta noche voy a dormir muy mal. Gracias a lo que has contado. A mí, como soy, primero, yo creo que se están dando unas reglas para guardar la intimidad que en realidad es complicado mantenerlas, porque hay que ser, primero, muy ordenados, segundo, conocer dónde y cómo hacerlo, y luego ir controlando todos los pasos que tú estás dando para ir cerrando o guardando tu información en esos sitios. A mí se me ocurre una cosa muy clara. Tú vas con el teléfono por todos los lados del mundo. Ese teléfono está transmitiendo, tiene un Android. Vamos a poner que no es un iPhone, que es a lo mejor más cuidadoso. Tiene un Android. Ese teléfono, ¿cómo podemos nosotros decir que no haya ninguna de esas empresas que tú has dado que entren y cojan información? Primera pregunta. Sí, te contesto ya, no podemos. Bueno, hay una opción muy primitiva. Envuélvelo en papel de plata y creas una caja de Faraday. Pero te pongo un caso. En el 2013 meto a la familia en el coche y nos vamos hasta Italia con el coche. No existía el roaming gratuito. Y cuando llegamos a la frontera entre Cataluña y Francia, digo, aquí toco Cristo a quitar los datos, que si no me vais a arruinar, ¿no? Bien, pues acaba este viaje, pasan unos meses y me meto en Google, lo que he citado antes, Google Maps, ¿no? Tus lugares que has visitado. Y me recogía todo el viaje. Y digo, no puede ser, si les dije a todos que quitaran los datos. Yo incluido me quité los datos. Se llama telefonía celular. Una célula le pasa al teléfono a otra célula, le pasa a otra célula, ¿lo veis? Luego, si los datos la compañía telefónica no se los quiere dar a Google, no se los va a dar, pero la compañía de teléfono sabe en todo momento dónde ha estado tu teléfono. Vale. Otra pregunta. Sí. Nosotros entramos en empresas cada vez más para hacer actividades, se supone que comerciales con las empresas. Ver nuestras facturas, ver nuestros contratos, tal y cual. Nosotros estamos dándole información a esas empresas. No solamente por el contrato que tenemos, sino por las conexiones. Porque ellos admiten, una de las cosas que tienes que decir es que admitamos su política de cookies. Sí. ¿Qué podemos hacer si no queremos que una empresa de luz esté no sableando, machacando con mensajes de decirme, usted lleva ya un año con esta empresa, ya puede cambiar ya puede cambiar a otra? ¿Qué podemos hacer para eso? Sí, lo he citado antes, la GDPR en español, la Ley de Protección de Datos. Te pones en contacto con la empresa, das tus datos y dices que no te mande más información a ese correo. Claro, el problema es cuando es una página web. La web, lo que sí puedes hacer ahora sí es borrar las cookies, porque si la compañía eléctrica al entrar a la web como cliente te lanza una cookie para traquearte, para saber de ti, si vacías las cookies, la próxima vez que entre te va a preguntar, ¿hay una cookie mía? Y va a decir que no. La borras, ¿lo ves? O sea, digamos, borras estas películas que había de espías que le ponían en el coche al bueno o al malo un aparato para saber dónde estaba siempre el coche. Pues eso es la cookie. La cookie lo que hace es trazarte. Entonces, ¿tú qué haces? Borras diariamente. Antes de ir a la cama, te vas al navegador y dices borrar todas las cookies que tengo. Y así eres un usuario nuevo cada vez que entras para la compañía eléctrica. Es lo único que se me ocurre. Y la última pregunta. Cada vez nos llaman más por teléfono para hacer contratos con otras empresas. Sí. Yo me resisto a hacerlo, pero no se puede uno resistir. Hay que gozar y ya está. No, sí. ¿Cómo podemos tener seguridad que la empresa que nos está llamando es la que dice que es y que los datos los va a usar para lo que dice? Buena pregunta. Yo lo cortaría por lo sano. Existe lo que se llama la lista Robinson. Entonces, la lista Robinson te van a borrar de todas las... o sea, tú exiges a tu compañía de telefonía que te ponga la lista Robinson y te tienen que borrar de todas partes. O sea, ninguna compañía te puede hacer una llamada comercial si estás dentro de la lista Robinson. Vale, pues muchas gracias. Muy bien. Elena con H tiene la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí. Elena, adelante. Hola, buenas tardes. A ver, yo lo primero, agradeceros a los anfitriones porque yo no esperaba estar aquí entre gente. La verdad es que me ha sorprendido
Lo primero, la edad. Y lo segundo, Carlos, yo soy una persona que sigo porque él es un experto en comercio internacional y la verdad yo siempre le sigo por comercio internacional. Así que la sorpresa ha sido encontrarme esto hoy y la verdad es que todo lo que ha dicho es algo que ya, o sea, me lo esperaba. Para mí, o sea, sí que te doy bastante la razón, perdona, no sé si te puedo tutear o te Sí, perfectamente. Todavía tengo edad. Uy, estoy nerviosa. Ah, tranquila, estamos entre amigos. Solo somos 22. Eso es. Vale, pues para mí tienes mucha razón. Es decir, el futuro que nos espera es verdaderamente, si no actuamos como ciudadanos, es decir, yo creo que si esperamos que el Estado nos solucione las cosas, vamos mal. Y que como ciudadanos tenemos que hacer algo. Con lo cual a mí me ha sorprendido ver, disculpadme todos vosotros, no os sintáis ofendidos, que el rango de edad de vosotros y que estéis aquí. Entonces yo digo, olé por todos vosotros. O sea, mi más sincera enhorabuena. Porque aquí debería estar gente como mi hija, como gente mucho más joven que hacen un uso de las redes sociales totalmente sin darse cuenta que nos están tomando todos los datos. Y, por ejemplo, a mí lo que me preocupa mucho es lo que están haciendo con nuestros datos, ya no solo las grandes compañías, sino a nivel de inteligencia artificial y de lo que se llama ahora machine learning, que es decir, que la máquina aprenda solo a partir de nuestros datos. Es decir, en Big Data, todos lo sabéis, es decir, es el gran manejo de todos nuestros datos, pero con el machine learning, la máquina está aprendiendo ella sola y está llegando a conclusiones tan aberrantes como que la mujer en un 53%, si nos ponen nuestro rostro, nos viste con un bikini. Y a los hombres, si ponen el rostro de un hombre, en un 43% con un traje gris. ¿Qué significa esto? Que las máquinas están interpretando que las mujeres vamos en bikini y eso no es verdad. Entonces, para nosotros creo que tenemos que, como ciudadanos, empezar a ser más exigentes con lo que se está poniendo. Y no sé, o sea, me ha gustado muchísimo y gracias de verdad a todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias. Entonces, no sé lo que hay que hacer, pero yo por mi parte sí que soy muy ferviente, o sea, procuro tener, mi forma de escribir es una forma, tengo un sentido crítico, no me creo todo lo que me dicen, no tengo televisión en casa, no sé, pero la verdad es que es desesperanzador. O sea, el futuro que queda para mí y para mis hijos es desolador, porque es control total, prácticamente. Bueno, hay un primer paso que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Nos estamos sensibilizando con el tema. Luego ya hemos avanzado un poquito. ¿Qué sería lo interesante? La difusión. Ya hay un grupo de 22-23 personas que somos conocedores de esta realidad. Si la vamos difundiendo, mejor. ¿Por qué no hay gente joven, Elena? Porque tú a un joven le dices, métete a una conferencia donde te van a decir que te quites de Instagram y no viene ni borracho. Porque es adictivo. Bueno, yo respondiendo un poco a lo que ha dicho Elena, querría aclararle lo siguiente. Nosotros en esta Universidad Popular, que por lo visto es la primera vez que conectas con nosotros y no nos conoces, pues efectivamente tratamos de hacer un trabajo de difusión y de concienciación. Está dirigido a todo el mundo, pero por nuestra historia y por nuestras circunstancias, pues es verdad que mayoritariamente estamos todos en edad avanzada. Tenemos, de todos modos, algunos socios que están también más o menos con tu edad y tal, y nos gustaría que ese porcentaje subiese mucho. Y si nos puedes dar alguna idea para que sea así, te lo agradeceríamos, ¿eh? Y suscribo totalmente lo que has dicho de que la solución tiene que venir mucho más por la protesta y la reclamación ciudadana que a través de los estados. O, dicho de otra manera, los estados solo se moverán si hay una demanda ciudadana potente. Muy bien. ¿Hay alguien más por ahí? A ver. No veo más manitas. No veo más Bueno, pues manitas. Carlos, vamos a dar por concluida esta sesión. Te volvemos a agradecer enormemente tu exposición, que ha sido muy clara. Y
te invitamos a que en ocasiones futuras nos encuentres, aunque no seamos demasiado, pero también te decimos que luego la grabación en YouTube de estas conferencias, que las subimos todas a un canal de YouTube de la Universidad Popular, suelen tener una difusión mucho más amplia e incluso llega a muchos países de habla española, en Sudamérica sobre todo, y hay mucha gente pues que nos sigue, nos escucha y nos manda sus agradecimientos y sus comentarios. Sí, de hecho, yo conocí la plataforma a través de Elena y Alejandro. Sí, he visto algunas de la transición, y una que es un tema totalmente ajeno a mí, que me gustó mucho, fue la de las presas en concreto. Es muy buena, sí, sí. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas y nos gracias. esperamos en próximos eventos. Gracias, Carlos.